Ya estamos, señoras y señores, 9:41. Esto es Mercado Global. Paula Comandari en el estudio. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Listo todo, el análisis, las noticias. Empezamos a contarlas a partir de este momento en Mercado Global. Navigator Global de Santander. Cámbiate con confianza a FP Plan Vital, Novandino Litio y Claro Empresas. Por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Y partimos con la noticia del día. Bueno, el Fondo Monetario Internacional recortó su proyección de crecimiento para Chile este año del 2,2% al 1,8%. Y es la cifra definitiva de la consulta del artículo 4, después de que en mayo había entregado números preliminares. Y el ajuste no es azaroso, el FMI lo explica por las presiones inflacionarias que gatilló la guerra en Medio Oriente, que afectó al estrecho de Hormuz, por donde circula más del 20% del crudo del planeta. Sí, ahí el petróleo se disparó de 70 a 100 dólares el barril, en eso estuvimos en el último tiempo, y eso golpeó la inflación tanto global como local y le bajó las expectativas de crecimiento a la economía chilena. Aunque hoy el mercado internacional ya volvió a valores previos al conflicto y a nivel local el gobierno espera que los precios se sigan ajustando a la baja en el mediano plazo. Con todo, el FMI queda más optimista que el Banco Central. El IPOM de junio, el informe de política monetaria del Central, había proyectado un rango de entre 1 y 1,75% para este año y hay un matiz para 2027. El fondo mejoró su proyección de 2,5 a 2,6% de crecimiento, apostando a precios más altos del cobre. El organismo valoró los esfuerzos del gobierno de José Antonio Kast por reconstruir las reservas fiscales, pero insiste, vuelve a recalcar que se necesitan esfuerzos fiscales adicionales para cumplir la meta de que la deuda pública no supere el 45% del PIB. También pidió cuidado con la mega reforma, dijo que el Plan Nacional de Reconstrucción debe priorizarse y secuenciarse con cuidado considerando el costo fiscal y el impacto en el crecimiento de cada reforma. Y volvió a insistir en un tema bien sensible, que hay que tener una mejor focalización de la pensión garantizada universal, que hoy beneficia a más de 2 millones de personas. En el resto del cuadro macro, el FMI proyecta que la inflación cierre este año en 4,2% y baje a 3% en 2027, mientras el desempleo pasaría de 8,8% en 2027 a 8,4% en ese mismo periodo. Y el informe tiene un mensaje directo para el Banco Central. El FMI dice que debe estar preparado el Central para subir la tasa de política monetaria si los precios del petróleo se mantienen altos por más tiempo. Es la noticia del día, el informe del FMI que se conoció ayer sobre la economía chilena. Revisamos la prensa internacional. Bloomberg. Oye, Wall Street tuvo una jornada movida para los fabricantes de chips después de que las ganancias extraordinarias de Samsung dejaran a los inversionistas con ganas de más. Claro que sí. El Samsung, el mayor fabricante de memorias del mundo por capitalización bursátil, llegó a caer 11% en Seúl ayer, pese a que sus utilidades se multiplicaron por 19. El mercado esperaba otra cosa. El contagio a la baja, fue directo. Micron y SanDisk cayeron más del 5% en la previa de Wall Street y los futuros del Nasdaq 100 bajaron 1,1% justo el día en que SpaceX se sumó, de hecho, al índice. Lo de fondo es que las acciones de semiconductores están bajo un escrutinio nuevo después de una subida inédita y los inversionistas empiezan a cuestionar las valorizaciones y la viabilidad de las inversiones de cientos de miles de millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial. Rich Prigozhin de Goldman Sachs lo resumió más o menos así. Pese a que Samsung superó ampliamente las expectativas de utilidad operacional, la jornada terminó siendo mala para el mercado. En paralelo, el petróleo Brent, ya decíamos, subió un 1% hasta 72,69 por barril tras nuevos ataques a buques cerca del estrecho de Hormuz. Eso también movió los bonos. La tasa del Tesoro a 10 años subió 3 puntos base a 4,50%. Y el otro foco, obvio, lo dijimos, es SpaceX. Al menos 6 corredoras, entre ellas Morgan Stanley, Goldman Sachs y UBS, iniciaron cobertura de la acción con recomendación de compra tras su ingreso al Nasdaq 100. Michael Field de Morningstar lo planteó como un sacrificio de corto plazo por beneficios de largo plazo. La mayor liquidez que trae el ingreso al índice debería terminar beneficiando a los accionistas, afirma en la nota publicada por Bloomberg. Financial Times. Oye, las navieras griegas, Iván, se transformaron en una de las grandes ganadoras del petróleo ruso. Siempre hay algún ganador en los conflictos.
Según un cálculo del Financial Times, entre julio de 2023 y hoy se acumularon al menos 3.800 millones de dólares transportándolo, pese a los intentos del G7 por frenar los ingresos petroleros del Kremlin. La que más se benefició fue Dynacom Tankers del multimillonario griego George Prokopiou, con al menos 915 millones de dólares. Le siguen Olympic Shipping del grupo Onassis con 404 millones y Stealth Maritime y Polembros Shipping, ambas sobre 200 millones de dólares. El tema es políticamente muy sensible porque varias de estas navieras, entre ellas Dynacom, fueron incluidas en 2023 en la lista ucraniana de patrocinadores internacionales de la guerra, pero salieron de ahí tras la presión del gobierno griego. El negocio en sí no es ilegal, está permitido mientras se respete el límite de precios del G7, pero la presión para endurecer las sanciones ha subido en los últimos meses, mientras Estados Unidos y la Unión Europea buscan debilitar la posición de Moscú antes de un eventual acuerdo de paz con Ucrania. El Financial Times usó datos de fletes de Argus Media desde junio de 2023, cruzados con información de gestión de buques de la Organización Marítima Internacional y de movimientos de tanqueros de Kepler. Con esa metodología, el cálculo cubre 389 millones de barriles con precio estimado. Otros 153 millones quedaron fuera porque Argus no tiene datos de precio para esas rutas. El dato que resume este fenómeno: de las 20 compañías que más ganaron transportando crudo ruso desde 2023, 8 son griegas. El resto son navieras estatales rusas o empresas ligadas a ellos. El detalle y el informe está en el Financial Times. The Wall Street Journal. La OTAN llega a su cumbre de esta semana en Ankara con un problema concreto. Varios aliados europeos están corriendo para reemplazar capacidades militares que Estados Unidos les avisó que ya no puede garantizar en caso de crisis. Hablamos de aviones cisterna para reabastecimiento en vuelo que ya escasean, de bombarderos estratégicos de largo alcance que hoy solo tiene Estados Unidos. Cubrir esos vacíos no es ni simple ni rápido. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lo puso así en la apertura de la cumbre. Debemos hacer más rápido y juntos. No podemos darnos el lujo del tiempo. Rutte también recordó que Moscú destina casi la mitad de su presupuesto nacional a su maquinaria bélica y pidió acelerar la base industrial de defensa transatlántica. Como solución provisional, la idea es desplegar más misiles de largo alcance en tierra y más aviones de combate en el aire mientras se resuelve el vacío de bombarderos. Hay voces críticas dentro de la propia alianza. El general retirado Curtis Scaparrotti, excomandante de la OTAN, dijo que cualquier traspaso de responsabilidad militar desde Estados Unidos hacia Europa debe planificarse con cuidado y que los recortes de la administración Trump llegaron sin tiempo de transición. El debate de fondo, según exfuncionarios estadounidenses, es que una menor dependencia de Estados Unidos podría dejar a la OTAN más dependiente de sus fuerzas nucleares para disuadir a Rusia. Polonia, de hecho, quiere sumarse al programa de reparto nuclear que hoy incluye a Alemania, Reino Unido y Turquía. Todo esto ocurre mientras Rusia intensifica los bombardeos sobre Kiev y sigue modernizando sus fuerzas aéreas de misiles y navales que se mantienen prácticamente intactas pese al estancamiento de sus tropas terrestres en Ucrania, afirma el Wall Street Journal.